Si sos barbero o peluquero y pensás que para generar más tenés que trabajar 12 horas por día, probablemente este video te va a incomodar. No somos gurús ni nada por el estilo, estamos acá para compartir nuestra experiencia. Nosotros arrancamos cortando el pelo en el lugar más recóndito de nuestra casa. Seguramente tu caso sea algo similar. ¿Cómo laburabas antes? Hola Cris, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo laburaba antes? Sí. Yo estaba en mi casa, tuve el privilegio de que mis viejos puedan cederme un espacio donde con el tiempo fuimos armándolo y pudiendo cerrar paredes de Durlock como para que sea un espacio privado. En su momento era un galpón, hay quienes lo conocen así, Ok. con una moto al lado y con cajas que recolectaba mi viejo del almacén para poder guardar los productos. Con el avance del tiempo lo fuimos pudiendo remodelar. Cortaba mucho tiempo, la verdad es que lo disfrutaba demasiado, lo sigo disfrutando demasiado. Hoy quizás es de otro lugar, Claro. pero amante de cortar el pelo. Y nada, me desarrollé en ese espacio durante por lo menos 4 años, hasta que, bueno, después llegaron ciertas situaciones que me fueron empujando hacia donde estoy hoy, pero primero quiero conocer cómo arrancaste vos. O sea que se podría decir que no arrancaste con un salón como el que tenés ahora, como muchos piensan, quizá, ¿no? Ojalá. No sé si ojalá. Creo No, sí, que sí, el camino fue el correcto, sin duda. Sí, totalmente. No me arrepiento absolutamente de nada y creo que todo lo que pasó tenía que pasar. Totalmente. Bueno, en mi caso arranqué ya hace 10 años y arranqué en el living de mi casa, literalmente. O sea, en realidad el primer lugar donde corté fue el garage de mi casa y después me llevó un poco el calor y los cambios climáticos y decir, che, pará, en verano hacen 200 grados, en invierno me cago de frío porque tipo, estaba al aire, o sea, era el techo del garage, pero después estaba el patio de la casa. Y eso me llevó a decir, bueno, che, capaz que pinta trasladarme adentro porque hay aire acondicionado, una tele, un sillón, es como que ya estaba todo armado. Pobre mi vieja que tuvo que bancar esa situación, pero la verdad que... Pelos por todos lados, ¿no? No, insoportable. La discusión del día a día. Insoportable. Y bueno, fue cortar ahí durante bastante tiempo hasta que desarrollé bastante clientela, esto durante la época del colegio, o sea, yo estaba en el último año en esta etapa. Y después fue, ok, dar el siguiente paso donde arranca la etapa de creación de contenido, vamos a ponerle tan fuerte que hubo en el 2020, donde me empecé a viralizar mucho con lo que hacía. Y eso me llevó a trasladarme entre pandemia, que tenía que salir del centro de mi casa porque claramente no podía entrar una persona por los bichos que había, supuestamente, lo que creíamos en ese momento. Uh-huh. Me traslado nuevamente al lugar inicial, que fue el garage, literalmente. Y a partir de ahí empieza toda la época de creación de contenido. La creación de contenido me empieza a traer mucha clientela. Y al atraerme tanta clientela, es como que me surge la necesidad de capacitarme porque tenía un montón de gente que creía que era buenísimo por los videos que yo hacía y toda la bola, pero yo tenía el conocimiento básico de ya hacer esto hace 4 años y cortarle una cantidad de clientes, pero no entendía mucho, la verdad. Eras el meme preparándome para el batallón que viene. Sí, literal. Bueno, y ahí fue si no fue la primera, fue la segunda, tercera que fui a capacitarme con vos, amigo, en esa época. Bien, espectacular. Podría decirse entonces que un momento de quiebre en tu carrera, seguramente debe haber muchos, Uh-huh. pero uno fue loco, está viniendo un montón de gente por el monstruo que creé y no estoy pudiendo domar ese monstruo, tengo que capacitarme. Totalmente, o sea, no sabía qué estaba pasando, pero de repente miles y miles de personas tipo avalaban lo que yo hacía y también me reconfortó en el punto en el cual dije, che, pará, me voy a dedicar a esto, porque hasta ese momento estaba estudiando una carrera, estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, como muchas cosas por fuera del rubro, y esa validación me dio como una energía de decir, che, pará, es por acá. Uh-huh. O sea, no sé cuál va a ser el resultado, pero es por acá definitivamente. Y a partir de ahí cambió todo. Y bueno, empezar a capacitarme, fue loco eso de capacitarme, pero ya con un montón de clientela y como una audiencia que tenía. Y estuvo desafiante y lindo, podría Creo que decir. la viralidad tiene como ese arma de doble filo, ¿no? Como por un lado está buenísima toda la atracción que te generó de clientes y todo lo que armaste y lo que construiste a través de eso, pero a la vez no tenías la espalda ni la estructura para soportar todo eso. No, ni a palo. O sea, como punto negativo, pero también como punto positivo te puso entre la espada y la pared. Che, No no queda me queda otra. otra que salir a capacitarme y poder prepararme para recibir esto. Totalmente. Bueno, le cuento un poco a la gente. O sea, en ese momento tenía tanta demanda de personas que se querían cortar conmigo por las redes que, o sea, yo trabajaba. Como no se podía salir tanto porque estábamos en la etapa post pandemia, que estaba todo medio raro. Yo laburaba de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche todos los días. O sea,
Y no es que tipo tenía como una súper recurrencia de que me volvían todos los clientes. Era todos los días gente nueva. Claro. Gente nueva de que venía de todos lados porque tipo querían conocer al pibe que hacía los videitos en redes sociales y eso me pareció una demencia. A partir de ahí surge esto de decir, che, estoy teniendo tanta demanda de gente que necesito una persona que me empiece a ayudar con esto porque, o sea, sin tanto conocimiento de, ok, tengo que ser un dueño de salón como lo soy hoy en día, delegar tareas y esto y lo otro, sino diciendo, che, está viniendo mucha gente, si meto otra persona voy a tener un poco más de tiempo para mejorar procesos o hacer cosas distintas, vamos a ponerle. Porque uno no quiere estar todo a su vida. O sea, como que yo siento que cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, o sea, cortando pelo todo el tiempo, es imposible que no te replantees el, che, o sea, está buenísimo esto, es mi fuente de ingreso, pero no sé si voy a estar haciendo esto todo el día. Y yo me lo todo el día durante 10 años. Claro, y literalmente. Entonces ahí fue como un replanteo de decir, ok, necesito por lo menos una persona que me ayude a descargar un poco el trabajo. Ahí ingresa mi primer colaborador, Juanca, un besito. Este colaborador entra, aplico la misma estrategia que yo había utilizado para llenar la agenda con todo el contenido que hacía en ese momento. Él ya venía un poco más capacitado y como ya le facilité algunas cosas que yo no tuve de la parte técnica. Y el chabón hizo lo mismo y llenó la agenda al toque y después, bueno, el resto es historia, pero ese sería un poco el inicio. ¿Lo tuyo cómo fue? O sea, vos pasaste de lo que sería el galpón ese que me contaste al primer salón que yo conocí donde me fui a capacitar. Sí, trabajé solamente un mes en una barbería, literalmente fue lo máximo que duré. Ah, ¿trabajaste en una barbería? Sí, trabajé en una barbería, Cristian Barbershop también, nos juntamos una fotito acá, le mandamos un saludo a Cristian, gran jefe, gran líder, simplemente yo no... nací revirado y medio oveja negra y claro. Siempre quise, nunca me imaginé de otra manera que no sea con lo mío, boludo. Y en ese momento fue como, bueno, quiero experimentar cuál es la experiencia de trabajar en un salón. Es muy culiado lo que voy a decir, ojalá nunca me toque trabajar con una persona así, pero quería ver cómo funcionaba todo, me sentí capaz de llevar eso adelante y dije, bueno, este mes que estuve acá me sirvió para seguir perfeccionándome. No es algo que se lo haya dicho a Cristian, se lo estoy confesando acá a cámara. Pero va un poco por ahí la historia y cuando vuelvo a cortar a mi casa, en ese momento... Yo tenía el presentimiento del 2018-2019 que se iban a venir los pelos largos. Okay. Siempre fui un poco anticipado a las tendencias y de hecho me gusta como cumplir ese rol. Uh-huh. En el 2014 quería hacerme un taper fade y era algo imposible encontrar una peluquería donde te lo hagan. En el barbershop era posible, en la Bond Street, ellos de los pioneros en barbería eran quienes les cortaban la NBA cuando venían a jugar acá. Me quedaba en la loma del culo, entonces bueno, ese fue el primer quiebre para decir arranco a estudiar la peluquería. El segundo quiebre fue este que te comentaba antes de 2018-2019, presiento que van a venir los pelos largos. En realidad no es presiento, las tendencias siempre llegan acá, llegan tarde pero llegan. Entonces mi visión era voy a anticiparme a esto porque quiero ser pionero en saber interpretar y hacer estos estilos. ¿Qué pasa? Estamos cerquita de pandemia. Pandemia fue 2020. Empiezo a practicar estos cortes. Llega pandemia. La gente no se cortaba el pelo. Y cuando venía a cortarse el pelo era el lienzo perfecto. Sí. Tenían buena peluca para poder hacer esto. Empiezo a sacar fotos de esos cortes. Empiezo a hacer videos. Desde ahí no vino una viralidad extrema, pero sí vino un reconocimiento de los colegas a nivel país. Claro. Y eso me llevó a crecer en redes, a hacer que gente me hable para capacitarse conmigo y hasta también para laburar conmigo. Y ahí fue el salto cuántico de decir, todo esto desarrollado a través del tiempo que me dio la pandemia de sentar el culo y proyectar como, bueno, ¿qué quiero para mí de acá los próximos años? Claro. Que es algo que siempre sugerimos en nuestro programa, como dejen de cortar el pelo todo el día para sentar un poco la cabeza y decir, loco, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Cuál es el impacto que quiero lograr? Entonces ahí doy el salto, abro el primer salón y bueno, como todo tuvo su parte linda, eufórica de la creación y del emprender, que está buenísimo, pero consigo vinieron un montón de cosas de, che papi, no es tan sencillo, ¿eh? Claro. No es tan fácil, no es que, marca personal, mirá, reconocimiento, todo. Sí, abrí una peluquería en Lanús, nadie tiene ni pingo de idea de qué es. Claro. Entonces vos tenés que salir a comunicar al mundo qué tan bueno es el producto que vos tenés y por qué tienen que confiar en él. Y eso es un desafío que viene, bueno, vos sabés, desde los protocolos de servicio, desde armar una marca, desde las redes sociales. Hay un montón de aristas que uno tiene que trabajar que yo no las tenía pulidas para nada. Claro. Entonces de ahí viene mi desarrollo profesional como dueño de salón. Es el quiebre más grande que tuve en toda mi vida. Mi momento de mayor estrés, podría decirse, pero a su vez el momento de mayor aprendizaje que tuve, sin duda. Bien, y a esto, o sea, ya
entrando un poco en los pantalones de dueño de salón, ¿cuál crees que fue el peor error que hayas cometido como dueño? Mirá, hace unos meses creía que era el haber trabajado con gente muy cercana o amigos. Ujú. Hoy un poco que rompo ese concepto porque soy muy amiguero de la gente que trabaja conmigo. Siento que tengo muy bien marcado la cancha de, bueno, en estas cuatro paredes soy un líder, pero de acá para afuera soy un amigo totalmente. Bien. Pero creo que el hecho de trabajar con personas no alineadas y el no anticiparme a ciertas situaciones o el no tomar acción viendo cosas que digo, no va, me parece que por ahí no es. Creo que esa lectura en las relaciones humanas que no tuve Ujú. fue lo que me llevó a pagar errores caros. Creo que todo nace un poco de las relaciones porque cuando uno Sí, totalmente. empieza a trabajar con personas es donde nacen muchos frutos y muchas cosas lindas y uno aprende un montón, pero también trae consigo muchas cosas negativas de las relaciones, ¿no? Sí, es que nadie nos enseñó en ningún momento a cómo relacionarse efectivamente, vamos a ponerle, y mucho menos en un ámbito de emprendimiento donde tenés un rol de jefe y colaborador y es complicado, o sea, es Sí. difícil. Bueno, Somos está- animales en cierto punto, ¿viste? Literal. Entonces, como Sí, es, sí, sí, es eso, uno trabaja constantemente el mejorar como persona. total. Bueno, a mí esto que vos me comentabas va por ese lado también. Yo creo que el mayor error que tuve yo, que hoy también lo logré desarmar, fue tener esa tendencia a paternar por demás a mi equipo, Ujú. de estar en todos los aspectos que quizá, no sé, no tuvieron a cierta figura dentro de su familia porque Ujú. tuvieron realidades complicadas cuando eran más chicos. Y yo cubriendo ahí un montón de huecos, escuchando, acompañando y como todos volviéndose muy dependientes de mi figura para crecer y estar bien sobre todo. Sobre todo estar bien. Yo creo que fue un gran error, pero sin embargo, hoy en día, como dándole una vuelta de rosca, es lo que hace que mi equipo en parte esté tan sólido, porque uno de los valores de mi marca es el lado humano, amigo. O sea, el lado humano, el desarrollo personal, el crecimiento, el equipo. Y todo eso se empezó a gestar sin tanto conocimiento, sino más bien por cómo yo me relacionaba en ese momento. Claro. Así que el mayor error se termina convirtiendo quizá muchas veces en una virtud. Sí. Simplemente que hay que saber llevarlo. Sí, es la mayor lección también. Totalmente. Me parece muy interesante esto que planteás de la relación de padre, madre, ese vínculo que se da mucho en la psicología y es algo que, por más que es incómodo de hablar, es súper real y nos toca. Y quizá esto de que decís de la relación padre-hijo entre tus colaboradores viene como desde el permiso, ¿no? Vos en tu casa pedías permiso Total. para hacer cosas. Sí, bueno, en el Entonces, colegio también incluso. en cierto punto vos como figura de líder, a vos te piden permiso para Ujú. poner cierta música, a vos te piden permiso para entrar más tarde, a vos te piden permiso para un montón de situaciones que creo que si no transmitís explícitamente un criterio, se Total. vuelve como el pedirte permiso para todo, ¿viste? Cuando en realidad lo mejor sería de la gente que trabaja con vos, tu equipo, conozca la cancha en la que estás jugando y ya sepa hacia dónde se va la pelota, cuándo es pasando mitad de cancha. Y eso genera menos fricción a la hora de relacionarse. Si Yo no creo- es me dejás, no me dejás, puedo, no puedo. Y es una relación bastante chota, me salió la palabra. Sí, y ese pedir permiso constante termina como personificando a la marca en vos como líder y vos sos la marca. Y eso termina ocasionando problemas porque volvemos a lo mismo. O sea, la falta de criterio hace que las decisiones sean, che, no, esto lo quiere Cristian así, de tal forma y ya. Entonces, tipo, si hay que bajar la música un día temprano porque hay gente grande, es porque Cristian lo quiere y no Le porque hacemos caso al el hincha criterio de bola la de marca es, Cristian. ¿entendés? Claro, claro. Entonces, me parece sumamente clave. Pero ¿te gustaría que desarrollemos algo que le va a ayudar mucho a un dueño de salón? Me encanta, ya sé qué es y me encanta. Ok, vamos a desarrollar 3 cosas que sí o sí tienen que tener en cuenta un dueño de salón para lograr un salón exitoso. ¿Te Bien. parece? Perfecto. ¿Puedo arrancar con la primera? ¿Me puedo anticipar? Sí. Yo creo que lo primero que tiene que tener definido es su diferencial. Saber qué te diferencia del resto. Pongo de ejemplo tu caso, la creación de contenido, Bien. lo que sabés de marketing, lo que sabés de atracción. Vos viviste la marca personal en un momento donde no se llamaba marca personal. Literal. Entonces es como la gente reconoce tu valor. La gente reconoce mi valor. Los pelos medios, los pelos largos, la atención al cliente, el servicio. Quizá el valor de otra persona sea lo administrativo y lo contable. Bueno, buenísimo. Un líder tiene un valor definido. Entonces, por eso la gente lo sigue. Con ese diferencial, haces que la gente realmente quiera trabajar con vos porque tenés algo en lo que sos muy bueno para aportarles. Estupendo. Después, bueno, ser dueño de salón te lleva a saber un poco de todo, que podría ser otro de los puntos. Bien, perfecto. Bueno, unámoslo con algo un poco más tangible, Ujú. que es ya en la parte administrativa, como lo dijiste vos, saber cuánto estás ganando.
No solamente que estás facturando X, sino cuánto realmente te está llevando al bolsillo mes a mes, cuánto están rindiendo los servicios en cuanto a costos fijos, costos variables. Es algo que es fundamental. O sea, querés que tu salón escale y sea exitoso, eso tiene que estar. Y capaz no se te da naturalmente desde siempre los números y decís, che, no, para esto me recuesta anotarlo y tipo te decís un montón de cosas como toda mi vida me costó mucho esto, no es lo mío y un montón de pensamientos limitantes que, bueno, o sea, hoy como dueño de salón te toca romper con eso porque es lo que necesita la marca, es lo que necesita el negocio. Y simplemente es desarmar esa idea y aprender algo nuevo quizá. Con más razón no soy bueno en esto, bueno, es donde más foco tengo que poner. Ese sería el número 2. Creo que hay un tabú con el tema dinero y es muy complicado hablarlo muchas veces, pero el no tener el conocimiento real de cuánto ganás, lo que vos decís, te hace tomar decisiones de casualidad, de porque te levantaste hace un día y tomaste esa decisión y por ahí decidiste que haciendo un cálculo muy vago de que vos a alguien de tu equipo le podés pagar el 70%. ¿De dónde lo sacaste? Si vos sabés que ya de un servicio tenés que restar el alquiler, el sueldo de recepción, las cargas impositivas que tenés, los insumos, ¿en qué cabeza puede llegar a entrar? Bueno, yo creo que en la cabeza de alguien que no tiene bien definido sus números ni sabe cuánto es realmente lo que gana, porque cuando entras a los números de verdad, te das cuenta que hay cosas que creías posibles que son imposibles. Total. Y también el no poder desencarnarse del negocio. Tu mercado pago es el de tu negocio, tu billetera es la de tu negocio. Claro. Entonces, como cuando entra el dinero limpio, la guita limpia, vos decís, soy millonario. Claro. Sí, capaz tenés 10 palos en un mes en la cuenta. Claro. Pero de ahí salen absolutamente todos los gastos. Todo, comisiones, absolutamente todo se desfuma. Y si tomás una decisión de ver un número vago a través de la pantalla, decís, sí, yo el 70% tranquilamente podría, qué sé yo, pues mirá, me va bien. Boludo. No, hacé cálculos porque ¿por qué no? Vamos a la número 3, ¿te parece? Sí. No sostener equipo por falta de liderazgo y marca. Tiene que ver mucho con esto que veníamos hablando de no tener un diferencial, posiblemente, pero también no definir desde un inicio los valores y principios y hacia dónde va la marca. Como decir, che, la marca está yendo hasta este lado, estoy haciendo esto para que pase. Y encontrar personas que lo entiendan, lo comprendan, porque eso realmente está bueno. Porque uno va a pertenecer a un equipo en la medida que se sienta cómodo y sienta proyección de crecimiento ahí. Si no, o sea, se va a ir por una cuestión de que, ok, che, hasta acá llegué, no me puede enseñar más nada esta persona, no aprendo más nada acá, abro lo mío porque puedo facturar más plata y crear algo nuevo, por ejemplo. Totalmente. Y también de esa manera, si vos no tenés bien definido tu misión, tu visión y tus valores, es como no tener definido tu propósito al mismo tiempo. Total. Y si vos no tenés definido tu propósito, ¿qué tiene de ese espacio en especial? Espiritualmente hablando, ¿no? Porque un espacio, bueno, son 4 paredes, el cálculo se vuelve fácil, como de tengo tantos metros cuadrados, tengo tanta cantidad de sillas, la alquilo, listo, se terminó, ya está, me desentiendo. Y ¿es realmente ese el objetivo de tu marca, de tu negocio, de tu salón? Número 3 o número 4, ya me perdí. Número 4. ¿Número 4? Ok. Creer que nadie puede hacer las cosas mejor que vos. Eso creo que es algo que hemos pasado absolutamente todos. Esto implica no tener protocolos, no tener sistemas y creer que absolutamente todas las tareas del salón, en cuanto a decir, la limpieza la tengo que hacer yo porque la limpieza yo solamente sé cómo me gusta que quede el baño, cómo me gusta que quede la entrada, cómo me gusta que quede esto. Bueno, entonces lo limpio todos los lunes, 7 horas de limpieza. Y no tenés un sistema, no tenés una persona que te ayude, nada. Entonces, ¿cómo vas a escalar eso? Sí, eran 3 puntos. Este es como de Yapa, sí. Un cuarto punto. Ok. Y creo que es el mayor cuello de botella de un dueño de salón, sin duda. De un emprendedor directamente. Total. Y el saber diferenciar como en qué tenés que estar esencialmente y en qué no. Viene de la mano de eso. Es extremadamente esencial que vos limpies el salón que te lleva 4 horas semanales. O esas 4 horas semanales podés dedicarla a pensar la estrategia de contenido de tu salón. ¿Qué tiene mayor peso? ¿Qué va a hacer de tu salón un mejor espacio? Y yo creo que con esto ya tenemos bastante información aportada para que puedan cambiar, aunque sea un nivel de conciencia para cambiar algo del salón, como de sobra vamos a ponerle. Totalmente. Y si hay alguna persona, primero en principal vamos a pedirle 2 cosas. La primera sería que se suscriban porque vamos a arrancar con estos episodios bastante seguidos y nos gustaría que nos apoyen y el canal crezca. Eso por un lado, me gusta, compartir, comentario, todo lo que nos pueda llegar a servir, bienvenido sea. Que no te cuesta absolutamente nada. Y por otro lado, si sos un dueño de salón y te gustaría que nosotros te asesoremos y tener un diagnóstico de tu salón de forma gratuita, te vamos a dejar el link del calendario para que te puedas agendar y a partir de ahí tener una llamada de asesoría 1 a 1 con vos y ver si podemos ayudarte en tu caso en concreto. Eso sería lo único. Sí, sin ningún compromiso. Nosotros de todas maneras seguiremos haciendo este podcast, seguiremos aportando valor.
en el tiempo que podamos. Claramente en nuestras capacitaciones tenemos mucho más tiempo disponible y podemos desarrollar cada una de estas aristas de manera completa, totalmente completa y desarrollada. Sin compromiso, tenés el enlace en descripción y bueno, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Gente. Nos vemos.